Escucho. Profe, ¿hasta qué hora dura la clase? Eh, y calculo que 1 hora y cuarto. Genial, Bueno, muchas voy a poner a gracias. grabar. Voy a poner a grabar y comenzar. Record. Recording in progress. Bueno, en el capítulo de dinámica, como dijimos hace un ratito, incorporamos los causales de los movimientos, que son básicamente las fuerzas. En particular, en este caso, las fuerzas devenidas de los campos gravitatorios y también las otras, porque acá dice, bueno, la dinámica es el estudio de las causas, básicamente, de los movimientos, eh, devenida de las características, de las propiedades elementales de la materia y de las interacciones con los campos. Acá el tema de concepto de fuerza, eh, que dice acá, puede definirse una fuerza como toda acción o influencia capaz de modificar el estado de movimiento de un cuerpo. O sea, básicamente cuando un movimiento cambia es porque se pasó algo y ese algo es la aplicación de una fuerza. ¿Mm? O sea, es la razón por la cual los movimientos cambian. Es decir, que si un movimiento no cambia es porque no hay fuerza. De ahí viene lo que nosotros vamos a estudiar como la segunda ley de Newton. Después, en esto de los tipos de fuerzas, hay acá una forma clásica de estudiarlo, pero yo le tengo que aclarar que esto no es cierto así, porque dice fuerzas de campo y fuerzas de no campo, sería fuerza de contacto. Esto no existe. Todas las fuerzas son devenidas de campos. No existe una fuerza que no sea devenida de campos, pero es común estudiarlas de esa manera. Pero yo les tengo que decir que no es cierto. Cuando nosotros decimos, por ejemplo, la fuerza de rozamiento, una fuerza elástica o acción y reacción, todo ese tipo de cosas, no son, no sé, ¿tiene algún micrófono abierto alguien? Bueno, no son ciertas. Todas estas fuerzas son de este tipo que dice acá, las fuerzas eléctricas. Por ejemplo, vamos a hacer un pequeño paréntesis acá para explicar esto, porque, bueno, es interesante y vale la pena aclarar. Cuando nosotros decimos eh, por ejemplo, el caso más clásico de la fuerza de acción y reacción. Pongamos que tenemos acá una mesa y tenemos un objeto apoyado en la mesa. Entonces decimos, eh, este objeto tiene una masa, entonces ya vamos a ver más adelante acá en este mismo capítulo, ¿no es cierto? Pero ustedes lo han visto seguramente hasta en la secundaria. Fuerza o fuerza de gravedad, masa por G, el campo G. Entonces, la masa se mide en kilogramos, el campo G, en realidad nosotros recién utilizamos metros sobre segundo al cuadrado, interpretando el campo G como una aceleración, que está bien, pero en su forma más pura, en su forma más conceptual, el campo G es un campo de fuerzas por unidad de masa. Entonces, la unidad básica del campo G es Newton sobre kilogramo. Que si ustedes hacen resumen de unidades, acá reemplazo de unidad y simplificación, van a llegar obviamente a los metros sobre segundo al cuadrado que teníamos antes.
Pero fíjense que, visto de esa manera, el campo G es mucho más conceptual. Masa, que es la cantidad de materia, el campo G, un campo de fuerzas por unidad de masa, simplificamos los kilogramos y queda Newton, que es el peso. ¿Mm? Entonces acá tenemos el peso, o la fuerza de gravedad, que es lo mismo. Vamos a ver también que Newton dice que fuerza es masa por aceleración, o bien aceleración es fuerza sobre masa. Quiere decir que si eh, a un cuerpo se le aplica a un cuerpo que tiene masa, se le aplica una fuerza, ese cuerpo está acelerado. ¿Y qué dijimos recién que provoca la aceleración? Movimiento, básicamente, o le varía la velocidad a algo, o le cambia la trayectoria. Pero es imposible que un cuerpo que esté acelerado esté quieto, se mueve de alguna manera, rectilíneas, circular, pero se mueve. Entonces, un cuerpo que tiene aplicado una fuerza y tiene masa, está acelerado, y si está acelerado está en movimiento, no puede estar quieto. Y sin embargo, acá este objeto que está sobre la mesa está quieto. ¿Cómo puede ser? Acá tenemos el peso es una fuerza. Entonces, ¿cómo explican eso? ¿Por qué ese objeto está quieto ahí? ¿A alguien se le ocurre? Porque se está ejerciendo una fuerza igual y con... Exacto, se está ejerciendo una fuerza igual y contraria que nosotros llamamos comúnmente la fuerza de reacción. Nosotros decimos, la mesa reacciona sobre el cuerpo, ponen la fuerza normal, que entonces si esto es 10 newton, esto es 10, entonces la sumatoria da cero, entonces la fuerza neta sobre el cuerpo es cero. Eso está perfecto y es así. Por eso está quieto, porque si bien actúa una fuerza para abajo, hay otra fuerza para arriba que tiene el mismo módulo, entonces la sumatoria vectorial da cero. Ahora, esta fuerza normal que en el acá la pone como fuerza de acción y reacción, como un tipo de fuerza que no es de campo, en realidad sí es de campo, todas las fuerzas son de campo. ¿Por qué? Porque, perdón, porque en realidad las fuerzas son la interacción que existen en los campos y existen en la naturaleza muy poquitos campos. Son el campo gravitatorio, el campo electromagnético, que nosotros en física lo estudiamos como si fueran dos cosas separadas, pero son la misma cosa, electromagnetismo, pero lo estudiamos separado como campo eléctrico por un lado y campo magnético por otro, en física 2. Pero acá hacemos una pequeña introducción a eso porque es muy rápido para explicar esto de que las fuerzas son todas de campo. Cuando nosotros tenemos un elemento, ¿sí? Un elemento, este elemento tiene propiedades básicas. Una propiedad básica es la masa, que se mide en kilogramos, y la otra propiedad básica es la carga, que se mide en coulomb. Asociada a la masa está el campo gravitatorio G, Newton sobre kilogramo, que acabamos de ver, y asociada a la carga está el campo eléctrico E, que es Newton sobre Coulomb. Fíjense, la masa tiene asociado un campo de fuerza por unidad de masa, y la carga en Coulomb tiene asociado un campo eléctrico Newton sobre Coulomb. El campo G básicamente, ¿qué es? Indica la atracción de dos cuerpos que tienen masa. ¿Por qué nosotros decimos que este cuerpo tiene peso? Y porque este cuerpo tiene una masa m y el planeta Tierra que está por acá abajo tiene otra masa un poco más grande, digamos. Entonces, entre este cuerpo que tiene masa y este planeta Tierra que tiene masa, existe una fuerza de atracción. Dos cuerpos con masa interactúan de manera tal de que se atraen. De ahí viene que la fuerza es masa por gravedad. Ahora, con el campo eléctrico, y esta es la pequeña introducción que hago para entender esto de la fuerza de acción y reacción, que también es un tema que lo vemos acá
en el apunte, dijimos que los cuerpos tienen masa, pero también tienen carga. La carga no vamos a ahondar tanto, pero ustedes saben que los elementos están hechos de moléculas, las moléculas están hechos de átomos, los átomos tienen protones y electrones, y los protones y electrones tienen carga, los electrones tienen carga negativa, los protones carga positiva. En definitiva, depende de cómo estén orientados esos átomos, hay más prevalencia de cargas positivas que negativas o de negativas que positivas. La cuestión es que, a diferencia de las masas que siempre se atraen, es decir, si tengo un cuerpo que tiene una masa 1 y otro cuerpo que tiene una masa 2, siempre va a haber una fuerza que se llama fuerza de gravedad, que son los pesos, de Se le atracción cortó, de un profe. cuerpo y la carga. Ah, che. Bueno, repito, decía que si tenemos un cuerpo que tiene masa 1 y un cuerpo que tiene masa 2, no hay duda que estos dos cuerpos se van a atraer, que es la famosa fuerza de gravedad o peso. ¿Mm? Eso pasa siempre con dos cuerpos con masa, se atraen. El efecto más común vemos la atracción que tiene cualquier cosa que tengamos cerca con respecto a la masa de la Tierra, la atracción que ocurre entre esos dos cuerpos con masa, la Tierra y cualquier otra cosa. Pero si los cuerpos tienen carga, ocurre que si las cargas, a diferencia de las masas, las cargas tienen eh, dos tipos, positiva y negativa. La masa es una sola, un solo tipo de masa. En cambio, las cargas tienen dos tipos, positivas y negativas. Entonces, si una es positiva y otra es negativa, ocurre algo muy parecido a la gravedad. Eso se atrae. Entonces ahí podemos decir que la fuerza eléctrica en este caso es la carga por el campo E, igual que decimos que la fuerza de gravedad es masa por gravedad. Pero si las cargas tienen igual signo, supongamos que las dos sean positivas o las dos sean negativas, hay una fuerza de repulsión. Esa es la diferencia que existe básicamente con el tema de las masas. Si las dos cargas son iguales, no hay fuerza de atracción, sino de fuerza de repulsión. Y es exactamente lo que pasa acá. Y el origen de la fuerza normal y la fuerza de rozamiento y la fuerza estática, elástica de los resortes, todas esas fuerzas que nosotros decimos que no son de origen de un campo, son efectivamente de origen del campo eléctrico. Si nosotros hiciéramos un zoom acá, veríamos que nunca nada se toca con nada. Eso es fuerza de contacto, es una visión muy macroscópica, muy mirando de lejos, digamos, porque imagínense, ni los electrones se tocan con los protones, ni los átomos, ni un átomo se toca con el del lado, siempre hay nada en el medio, mucha nada en el medio entre protones y neutrones, entre protones y electrones, mucha nada entre un átomo y el que está al lado. Entonces, mucha más nada hay entre un objeto macroscópico como, no sé, una caja que está sobre una mesa. Siempre hay una distancia acá donde existe nada misma, ni siquiera aire, nada, porque entre las moléculas de aire también hay nada. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros hacemos un zoom entre la superficie de la caja, pongamos, y la superficie de la mesa. Acá está la mesa, los átomos superficiales de la mesa y los átomos superficiales de la caja que está arriba. Bueno, acá habrá, por efecto de la masa que tiene la caja, está la fuerza de gravedad o el peso. Pero acá también hay cargas positivas y cargas negativas. Cargas positivas y cargas negativas de los átomos que componen la mesa y la caja. Hay un estudio práctico que dice que mientras esta distancia, esta distancia sea más chica, predominan las fuerzas de repulsión y no las de atracción. Si la fuerza es más grande, ganan las fuerzas de atracción, por ejemplo, entre cargas positivas y negativas que se atraen. Pero mientras esta distancia es más chica, son las fuerzas
bueno, no me acuerdo el nombre particular, ya me voy a acordar. Pero ese estudio dice que estudio empírico, que mientras esta distancia sea más chica, ganan las fuerzas de repulsión, es decir, esta positiva que expulsa o trata de repeler a la otra positiva y las negativas. Entonces, ¿qué pasa? La caja eh, no está tocando la mesa, tiene una distancia, muy pequeña, sí, por supuesto, muy pequeña. Entonces está flotando y las fuerzas de repulsión electrostática son las que generan esta famosa fuerza normal. Entonces, alguna vez ustedes se pusieron a pensar, digo, el peso vale, supongamos, 10 newton. Entonces la fuerza de reacción también es 10 newton, entonces están contentos. 10 menos 10, 0, y no pasa nada. Ahora, si yo pongo la mano acá, pongo el dedo, hago fuerza contra la caja. Entonces al peso de la caja le estoy agregando, supongamos 20 newton más. Entonces estos 20 newton que le estoy haciendo fuerza con el dedo se suman a los 10 del peso y ya tengo 30 newton acá de acción. Y te dicen, bueno, la reacción se acomoda sola a 30. Ay, qué cosa maravillosa esto, qué sistema automático instantáneo tiene. Qué cuestión mágica sucede acá que cuando tengo 10 reacciona con 10 y cuando tengo 30 reacciona con 30 y si suelto la mano y vuelvo a tener 10, otra vez 10. En la industria realmente tener un sistema que se adapte tan rápido a los cambios de alguna variable es bastante complejo. Entonces, ¿cómo puede ser de que con aparentemente nada ocurra esto de que fabricamos una fuerza de reacción exactamente igual a la acción recibida? Bueno, lo que realmente pasa es que cuando uno ejerce una fuerza mayor, esta distancia, que antes a lo mejor era distancia 1, ahora se achicó. Antes eran, no sé, décimas de micrones, ahora serán unas décimas menos de micrones. Entonces, como la distancia se achicó, la fuerza de repulsión aumentó. Si uno lo ve en un gráfico, acá grafica la distancia y acá la fuerza de repulsión y la fuerza de atracción, va a ver que conforme la distancia disminuye, la fuerza de repulsión aumenta exponencialmente. Entonces, a lo mejor con el peso normal tenía esta distancia y la fuerza de repulsión era esta. Ahora, si yo hago un poco más de fuerza, la distancia esta disminuye, pongamos hasta este punto, entonces ya en la curva tengo esta reacción. Y así, conforme la acción sea más grande, la distancia entre los átomos superficiales de una cosa y otra van bajando y la fuerza de repulsión, que es de origen electrostático, también va aumentando. ¿Hasta cuándo? Hasta que la resistencia mecánica de los elementos lo resistan, básicamente, y si se rompe algo, bueno, se rompe. ¿Quedó claro, más o menos? Si bien ustedes pueden ver la, en los libros de Física 1 cómo podemos clasificar fuerzas de contacto y de acción a distancia o de fuerzas de campo, todas las fuerzas son de acción a distancia. Y existen pocas, son las fuerzas de gravedad debido a la masa, las fuerzas electrostáticas, que las que vimos debido a esta propiedad de las materias, que es la carga, fuerzas de repulsión o de atracción debido a la carga, las fuerzas magnéticas, que también tienen que ver con la carga, o la fuerza de los imanes, que tiene que ver con cargas en movimiento, y un par de fuerzas más que se llama fuerza electrodébil y fuerza nuclear fuerte, que son campos, también fuerzas de campo, que explican internamente la estructura atómica. Es decir, si las fuerzas de distintas cargas se atraen, ¿por qué no se atrae un protón con un electrón? Dirían ustedes, si son de diferentes. Bueno, ahí están esas otras dos fuercitas que son pura y exclusivamente para explicar el mundo microscópico a nivel subatómico, pero son esas todas las fuerzas que existen en el universo.
fuerza de origen gravitatorio, fuerza de origen electromagnético, con cargas y con las fuerzas magnéticas, y estas dos fuerzas que ni siquiera la vemos en física 2 porque son parte de la física cuántica. ¿Alguna duda hasta acá? No, profe. Bueno, ustedes sentados en la silla tienen que pensar de que debido a su masa tienen la fuerza de gravedad que impulsa hacia abajo y todas las cargas superficiales del asiento y de su propio cuerpo son las que están generando repulsión electrostática para compensar y generar esa mágica fuerza normal que hace que estén quietos en la silla. Bueno, la forma más clásica de medir fuerza es con un resorte, el resorte dentro de los parámetros de no deformación, digamos, un resorte uno lo puede estirar demasiado y deformarlo de manera permanente, pero dentro del rango de deformación normal del resorte es proporcional a la fuerza aplicada, entonces midiendo la distancia de deformación o de estiramiento o de compresión, ustedes saben, los resortes se pueden aplastar si son resortes de compresión o estirar si son resortes de estiramiento. Da lo mismo para el caso de la fuerza. Uno llama deformación en general al cambio de la distancia entre el resorte en su estado de reposo y el estado comprimido o expandido. Esa expansión, esa deformación es proporcional a la fuerza aplicada. Entonces, como es lineal, midiendo la deformación, midiendo los centímetros, los milímetros de diferencia, podemos tener una relación lineal y calcular la fuerza. Un dinamómetro. Una forma más clásica de medir fuerza. Bueno, acá vienen las famosas leyes de Newton que están muy relacionadas. Básicamente, una es un corolario de otra, es el mismo concepto, visto de diferentes puntos de vista, pero básicamente el mismo concepto. Vamos a leerlo y vamos a explicarlo. Dice la primera ley del movimiento de Newton, o la ley de inercia. Dice, en un sistema inercial, ya vamos a hablar un poquito más del sistema inercial, en ausencia de fuerzas externas, un objeto en reposo permanece en reposo y un objeto en movimiento continúa en movimiento a una velocidad constante. Es decir, rapidez constante y velocidad constante también, porque no cambia ni la dirección ni la rapidez. Si sobre un cuerpo no actúa en fuerza, su aceleración es cero. Un objeto tiende a mantener su estado original de movimiento en ausencia de fuerza. Parece contraintuitivo, en la vida cotidiana parece que el estado natural de los cuerpos es el reposo. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta la fuerza de rozamiento. Requirió una cierta imaginación darse cuenta de este principio y el esfuerzo inicial se lo debemos a Galileo Galilei. Bueno, ¿qué dice esto básicamente? Nosotros lo vimos recién cuando dijimos, a ver si todavía está acá, no, no está, pero dijimos, todo tiene que ver con la segunda ley de Newton, fuerza igual a masa por aceleración o aceleración igual a fuerza dividido masa. Si sobre un cuerpo actúan fuerzas, el cuerpo está acelerado. Si el cuerpo está acelerado, la velocidad varía. Puede variar el módulo, puede variar en dirección o puede variar las dos cosas, dependiendo de la posición relativa de esa aceleración. Entonces, ¿qué dice la primera ley de Newton o la ley de inercia? Que también por eso digo que está todo relacionado. Si la referimos a esta, que es la segunda ley de Newton, también podemos considerar que la primera es un corolario, porque decimos, bueno, si
Si sobre un cuerpo actúa en fuerza, el cuerpo está acelerado, y si el cuerpo está acelerado varía la velocidad, ¿qué pasa si el cuerpo no tiene fuerzas? O si todas las fuerzas se anulan entre sí, como en el caso de la acción y reacción. Y bueno, entonces el cuerpo no está acelerado. Y si el cuerpo no está acelerado, ¿qué pasa? No cambia la velocidad. Y si no cambia la velocidad, ¿qué pasa? ¿Está quieto? No, también puede estar en movimiento rectilíneo uniforme. ¿Qué pasa si yo tengo un cuerpo que no cambia la trayectoria y tampoco cambia la rapidez? Es decir, que su velocidad se mantiene. Una velocidad es un vector que tiene módulo y dirección. Si esa velocidad no varía, es decir, no varía ni el módulo ni la dirección, quiere decir que el movimiento es movimiento rectilíneo uniforme. O sea que para la cuestión de la inercia da lo mismo si está quieto o está en movimiento rectilíneo uniforme. Eso puede seguir así a perpetuidad por los siglos de los siglos, a menos que se actúe alguna fuerza de alguna manera. Si no, no. O sea que en ausencia de fuerzas, lo que tenemos es la conservación del estado natural de las cosas, que puede ser quieto o puede ser en movimiento rectilíneo uniforme. ¿Está bien? ¿Se entiende eso? No hace falta absolutamente nada para que un cuerpo que viaja a una velocidad v no siga viajando a esa velocidad v. Al contrario, hace falta algo para que deje de hacerlo. Supongamos en el espacio exterior, en el medio del espacio donde no hay absolutamente nada, la nada misma. Si una nave espacial o un transbordador sale de la atmósfera, se aleja de los planetas, están en medio de la nada misma, donde no hay ningún efecto de ningún campo, o por lo menos imperceptible. Si ese elemento tiene una cierta velocidad, es decir, una rapidez con una determinada dirección, no hace falta absolutamente nada para que siga viajando a esa velocidad y en esa dirección. Al contrario, si yo quiero frenarlo o quiero hacerle cambiar la trayectoria, ahí sí necesito aceleración. Pero si yo quiero que siga viajando en línea recta a la misma velocidad, es decir, conservando dirección y rapidez, no me hace falta absolutamente nada. Y eso es lo que dice la primera ley de Newton o la ley de inercia. El movimiento, hay un solo tipo de movimiento que es eh, en ausencia de fuerza, no hace falta que esté quieto. Ese único movimiento, si yo les pregunto cuál es el único movimiento posible sin efecto de fuerzas, te van a decir movimiento rectilíneo uniforme. ¿Está bien? Por ejemplo, si se preguntaran el principio de funcionamiento del secarropa centrífugo, mal llamado secarropa centrífugo, si no sería secarropa centrípeto. ¿Está bien? La pregunta sería, no sería por qué las gotas de agua salen del secarropa, sino la pregunta sería por qué las que quedaron adentro. ¿Está bien? ¿Me explico con la pregunta o hace falta aclaración? Sí, profe, se entiende. ¿Sí? Bueno, imaginen, vamos a hacer un pequeño esquema acá. Supongamos que esta es la pared del tambor del secarropa. Y acá tenemos algunos de los agujeritos. Supongamos que la gota 1 viene viajando con esta velocidad. Entonces, esa gota que viene viajando a esa velocidad no necesita absolutamente nada para seguir viajando a ese... Bueno, repito. Si tengo esta gota y viene viajando a esa velocidad, no necesito absolutamente nada para que siga viajando en una trayectoria rectilínea a esa misma velocidad. Entonces, esta gota, sin que haga falta nada, pasa por el hueco y sale. ¿Por qué? Porque venía viajando a esta velocidad y sin efecto de ninguna fuerza, yo sigo viajando en el movimiento
natural de las cosas, que es movimiento rectilíneo uniforme. Ahora, tengo esta otra gota, gota 2, que también venía viajando a esta velocidad v, pero cuando llegó acá se chocó con la pared del tambor. Entonces la pared del tambor, por efecto, si queremos llamarle acción y reacción, o efecto electrostático, como vimos recién, le imprime, cuando llegó acá, una aceleración, porque acá le aplicó una fuerza, y esto tiene masa, aceleración. Entonces, ¿qué pasó? Le aplicó una fuerza, una aceleración que en parte es tangencial, entonces, en parte es tangencial, en parte es centrípeta, entonces le varía la velocidad, seguramente esta velocidad es más grande que esta, y también le hace tomar una trayectoria circular. La parte centrípeta le hace tomar una trayectoria circular y la parte tangencial le aumenta la velocidad. Hasta que después de un montón de tiempo de dar vueltas, 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, la mayoría de las gotas en alguno de esos paseos acertaron con el huequito y salieron por ahí. ¿Está bien? Lo ideal sería que fuera todo hueco, pero bueno, no tendría cómo contener la ropa, entonces por eso tienen parte hueco y parte plano. Entonces las gotas que en un principio chocaron contra la pared tuvieron aceleración centrípeta, tomaron trayectoria circular, y las que pegaron, las que acertaron al hueco siguieron derecho porque es su naturaleza seguir derecho. O sea, la pregunta es, ¿por qué las gotas toman trayectoria circular, las que se mantienen adentro, y no porque salieron? O sea, la fuerza centrífuga no existe. Lo que existe es la fuerza centrípeta. Cuando ustedes van en un auto, por ejemplo, y el que va manejando pega el volantazo hacia la izquierda. Entonces ustedes se chocan la pared contra la ventana derecha. Entonces no es que ustedes se movieron hacia la derecha. La tendencia del cuerpo, como cualquier cosa con masa, es seguir derecho, seguir en la trayectoria rectilínea uniforme. El auto es el que tuvo una aceleración y generó una trayectoria circular, y ustedes pretendían, como toda cuestión natural, seguir en movimiento rectilíneo uniforme. Lo que pasa es que en esa trayectoria rectilínea se encontraron con la ventana, el golpe del vidrio contra la cabeza les generó a ustedes también una fuerza centrípeta, entonces ahí empiezan a acompañar el movimiento circular que está generando el vehículo. Bueno, entonces todo eso hablamos con la introducción de el principio de inercia. El principio de inercia lo único que dice es que si sobre un cuerpo no actúan fuerzas, las cosas siguen como están. Y eso como están puede significar dos cosas: que esté quieto o movimiento rectilíneo uniforme. Bueno, la segunda ley de Newton, que como dice acá, caso general, que sería de donde se desprende todo, ya lo hemos visto. Si sobre un cuerpo la sumatoria de las fuerzas no son nulas, el cuerpo está acelerado, y acelerado significa básicamente variar la velocidad, y variar la velocidad básicamente significa cambiar la rapidez o cambiar la dirección, o las dos cosas. La fuerza de gravedad, esto también lo vimos. Y la tercera ley de Newton, que es la que explicamos con mayor detalle, el principio de acción y reacción, que ya sabemos de dónde viene. Esto de la acción y reacción viene de la repulsión electrostática de las cargas eléctricas de los átomos superficiales de los elementos que están cerca. Así que nada se toca con nada, no existe tal cosa como un contacto físico entre dos elementos. Ni siquiera los átomos del mismo elemento se tocan, así que
está claro que dos elementos diferentes tampoco. Bueno, eh, sobre las aplicaciones de la fuerza de las leyes de Newton, esto es más una cuestión práctica, descomposición de las fuerzas. Las fuerzas normales siempre son definidas como su nombre lo dice, normal a la superficie, es decir, podemos tener componentes, la acción y reacción, o la fuerza de gravedad en conjunto con las fuerzas electrostáticas, pueden actuar en diferentes ángulos y habrá que descomponer esa fuerza en diferentes componentes para ver cuál es acción y cuál es aceleración. Por ejemplo, en este caso, en los planos inclinados que ustedes en los ejercicios van a hacer muchos. Nosotros podemos descomponer, en este caso, vamos a hacer un pequeño ejemplo, no numérico, sino esquemático, como para que quede claro. En un plano inclinado yo puedo eh, hablar de un bloque de masa m. Ese bloque de masa m yo sé que voy a tener una fuerza de gravedad o un peso en esa dirección, siempre vertical. Entonces, para hacer el análisis de qué cosa por la primera ley de Newton, qué cosa por la segunda, qué cosa por la tercera, tengo que descomponer esa fuerza de gravedad o ese peso en sus componentes. En la componente perpendicular a la superficie y por otro lado la componente del peso tangencial a la superficie, o sea, la fuerza tangencial y la fuerza perpendicular, que esta sería la acción. Entonces, en este caso, para esta, yo digo, tengo libertad de moverme, entonces en este eje yo voy a plantear segunda ley de Newton, fuerza tangencial igual a masa por aceleración, y puedo calcular la aceleración que va a tener este bloque en la caída. Para este caso, tengo una superficie fija, entonces ahí voy a decir, acción y reacción. Entonces acá voy a tener una fuerza normal, la fuerza normal va a tener el mismo módulo que la fuerza perpendicular, por esto de la acción y reacción. Y después, bueno, veremos la cuestión del rozamiento, que también tiene connotaciones electrostáticas, pero en el mundo macroscópico se lo trabaja con los famosos coeficientes de rozamiento. Bueno, ¿alguna duda hasta acá? Vimos la interpretación de las tres leyes de Newton y una introducción de cómo en un caso práctico eh, cómo identificar cuál es la que tengo que usar para resolver el problema. Algo que se haya cortado, algo que no se haya entendido, Se escuchó ¿no? todo, profe. Bueno, perfecto. Bueno, eh, acción y reacción está claro. En las tensiones de la cuerda, esto también, los ejercicios de tensión de cuerda, parece que fuera una cosa distinta, pero es exactamente lo mismo que la paré a propósito porque me dio inestable. Las tensiones de la cuerda se tratan exactamente igual a la acción y reacción. ¿Está bien? Si un cuerpo, tensión de la cuerda y acción y reacción por un objeto apoyado en el otro es exactamente lo mismo, en términos de la tercera ley de Newton. Es decir, si yo tengo el ejemplo de la mesa, con todo eso que ya dijimos, ¿no? de la cuestión de electrostática, pero si yo tengo acá el peso y la reacción de la mesa, la fuerza normal, y esto digo, esto es la tercera ley de Newton, lo mismo pasa con, si yo tengo la pared, supongamos, una pared acá, y tengo acá una cuerda, y le aplico una fuerza F acá, una fuerza F.
Entonces, la acción de empujar una cosa con la otra es equivalente a la de tirar una cosa con la otra. Es decir, si yo de este bloque estoy tirando de la pared con una fuerza F1 acá, bueno, la cuerda va a tironear, digamos, del objeto con una fuerza F1 de reacción, digamos. Acá no sería normal, pero exactamente lo mismo. Este módulo es lo mismo que este. ¿Sí? La cuerda, mientras nosotros supongamos de que la masa de la cuerda es despreciable, cuestiones de acción y reacción las vamos a tener igual. Si nosotros hiciéramos zoom, decir, ¿cómo está atada esta cuerda acá? ¿Y cómo está atada esta cuerda acá? Siempre veríamos acciones y reacciones de este tipo. Por eso es que si nosotros suponemos que la masa no si la cuerda no tiene masa y la cuerda no se estira, no es elástica, vamos a tener siempre la misma cuestión. Hagamos un zoom de esto. Supongamos en la parte del bloque, ¿cómo ato la cuerda ahí? Y bueno, tendré un ganchito acá. Entonces la cuerda se ata en el gancho. Y acá tendrá un nudo y sigue. Bueno, fíjense acá. Es en realidad la cuerda que está empujando el gancho y el gancho que está empujando la cuerda. Se ve acción y reacción. Y lo mismo si tenemos acá la pared y la cuerda se engancha o se ata ahí, el mismo gancho va a hacer una fuerza sobre la cuerda y la cuerda va a hacer una fuerza sobre el gancho. Entonces, por eso es que, visto desde el punto de vista macroscópico, si decimos acción y reacción para algo que macroscópicamente se están empujando, lo mismo pasa con la suposición de una cuerda que tiene masa despreciable y no se estira. Si la masa no fuera despreciable, bueno, ahí ya tenemos que armar un diagrama de cuerpo libre como si fuera otro cuerpo. Pero cuando hablamos de cuerdas en los diagramas, suponiendo de nuevo que la cuerda tiene masa despreciable y no se estira, es decir, que no acumula energía en forma elástica, tanto dos objetos que se acercan o dos objetos que se están tironeando a través de una cuerda, el caso de la acción y reacción se aplica de manera idéntica. Un cuerpo se apoya con otro, entre comillas se apoya, le ejerce una fuerza de 10 newton, reacciona con otros 10. Si un cuerpo tironea de otro con una fuerza de 10, este también tironea el primero con una fuerza de 10. La misma ley de acción y reacción para las cuerdas. Bueno, fuerza, masa por aceleración, porque dijimos que es lo mismo. De nuevo, lo mismo. A ver. Bueno, estos ejercicios están acá como un pequeño ejemplo, pero no lo vamos a ver porque ustedes van a ver este tema se ve en estática, en la parte práctica, pero van a aplicar la segunda ley de Newton descompuesto. Por ejemplo, en este caso tenemos cuerdas que están en diferentes posiciones. Bueno, habrá que sacar la componente en X, la componente en Y, y aplicar la segunda ley de Newton para cada caso. Pero es simplemente un ejemplo y de estos ejercicios van a ser muchos ya en la última parte de la materia, en la parte práctica. Sobre esto yo no voy a preguntar nada teórico. Esto es el ejemplo que vimos recién, que les expliqué cómo una fuerza se descompone en su componente perpendicular y en su componente tangencial. La componente tangencial acelera, cambia la velocidad. La componente perpendicular hace acción y reacción con el suelo. Ejemplos prácticos, esto es lo mismo. Acá hay sí, una cuestión interesante con respecto a la aceleración. Esto es un caso interesante de sistema inercial. Un sistema inercial, es decir, si yo estoy parado sobre un sistema que no tiene aceleración, le puedo decir que es un sistema inercial. Si tiene aceleración, un sistema de referencia A con respecto a un sistema de referencia B, donde hay una aceleración entre medio de los dos sistemas, entonces ahí ya no tengo un sistema inercial.
No podría desde un sistema aplicar las leyes de Newton mirando el otro sistema. ¿Está bien? Si son dos sistemas que viajan a velocidad constante, sí, habrá una diferencia de escala, pero nada más. Bueno, ¿qué pasa acá? ¿Cuál es el planteo del ascensor con el... Ahí no se ve, pero tenemos una balanza con está pesando un pescado, ¿está bien? Entonces lo que está examinando es el, este observador que está en el ascensor que va subiendo, ve que el pescado pesa indica determinado peso. Este observador en el ascensor que va bajando observa otro peso distinto, ¿está bien? Entonces, ¿cómo se explica esto? Bueno, la explicación es porque lo mismo, no sé si alguna vez habrán subido a una montaña rusa en una caída libre, cuando el carro cae en caída libre, uno siente que flota. ¿Por qué? Porque deja de sentir por un instante la fuerza de gravedad. Entonces, uno que está quieto con el efecto de la gravedad, la deja de sentir. Entonces, ¿qué sería? En el caso de que si nosotros tenemos una aceleración contraria a la de la gravedad del mismo valor, nuestro peso aparente sería cero. Y esa es la sensación de flotar. Bueno, eso es lo que el ejemplo este trata de explicar. Fíjense, este peso de acá, el pescado, tiene siempre la fuerza de gravedad que no varía. Si este pescado tiene masa m, la gravedad tampoco varía, es g, entonces la fuerza que está apareciendo hacia abajo siempre es masa por gravedad. Ahora, la tensión de la cuerda es la que varía, porque la tensión de la cuerda va a depender si la aceleración es para arriba o si es para abajo. Fíjense la ecuación esta. Si la aceleración está en reposo, si el ascensor está en reposo, la tensión de la cuerda menos el peso, o sea, la masa por gravedad, tiene que ser cero. ¿Por qué? Porque si el ascensor está quieto, no tiene velocidad, entonces fuerza igual a masa por gravedad. No hay aceleración, entonces no tiene que haber fuerza. La tensión de la cuerda que tiene el pescado para arriba tiene que ser igual a la fuerza de gravedad hacia abajo. Como si tuviéramos una maceta colgada en un gancho en la pared. Esa maceta está quieta, pero la maceta tiene peso hacia abajo, entonces la reacción del gancho de la maceta hacia arriba tiene que ser igual. Un newton para abajo, un newton para arriba, cero. Eso es lo que plantea esta ecuación. Ahora, si el ascensor está acelerando, ya sea para arriba o para abajo, entonces esa diferencia de fuerzas ya no es cero. Si está el ascensor acelerando, fuerza igual a masa por aceleración. Aceleración, fuerza sobre masa. ¿Está bien? Si está acelerando, acá está claro, esta diferencia de fuerzas tiene que ser igual a masa por aceleración, segunda ley de Newton. Entonces de ahí paso este masa por gravedad para el otro lado y veo cómo el efecto de estar en un sistema acelerado hace que yo pueda tener, si la aceleración es hacia arriba, sentir más gravedad de la real, como si estuviera en la superficie terrestre, y si voy para abajo, restarla hasta el punto de que si voy para abajo con una aceleración igual a g, yo siento que no tengo gravedad. ¿Mm? ¿Se entiende eso? ¿Alguna pregunta? No, profe. Bien. Bueno, esto también no tiene
más contenido teórico es lo mismo, según la ley de Newton. Son todos los mecanismos que ustedes van a ver con los ejercicios. Esto también, de nuevo, son ejemplos de ejercicios. Eh, lo único que tienen que tener en cuenta acá, que es lo que yo les dije, acá hay una cuerda, entonces la acción y reacción para todos estos elementos, que ya sea que uno empuja a otro o uno tira de otro, la fuerza que éste genera acá, esta fuerza de la tensión de la cuerda acá, tiene el mismo módulo que la que hace este con respecto a este. ¿Por qué? Porque la acción y reacción va tanto a un cuerpo que empuja a otro como a través de una cuerda a uno que tira a otro. Todos estos ejemplos prácticos los vamos a evaluar con ejercicios. Bueno, fuerzas elásticas, que como les dije también tienen que ver con cuestiones electrostáticas. Acá en un resorte es más difícil de ver esto de las las atracciones y las repulsiones electrostáticas, pero créanme de que acá no hay una fuerza elástica que es un tipo de fuerza eh, diferente. No existen en la naturaleza. Si tienen alguna duda, pregúntenle a ChatGPT, que no me va a dejar mentir. Que usted le pregunta cuáles son las fuerzas que existen en la naturaleza. Es decir, fuerza de gravedad, debe venir de las masas, fuerzas electromagnéticas, electrostáticas y magnéticas, y estas dos otras fuerzas que existen a nivel de los átomos. No existen otras fuerzas. O sea que cualquier otra fuerza que se les ocurra, como esta que dice acá, fuerza de fricción, elástica, o de las que se les ocurra, tienen origen electrostático. Algunas más fáciles de ver, como la acción y reacción, otras más difíciles de ver, como estas dos. Pero bueno, matemáticamente no está mal interpretarlas de esa manera, y todo el artilugio matemático que sea válido y simplifique el entendimiento y los cálculos prácticos no tiene por qué no usarse. Acá lo que explica es lo que dijimos al principio con los movimientos, las mediciones de la fuerza. Si nosotros tenemos un resorte en su deformación normal, es decir, si no nos pasamos de estirarlo y no nos pasamos de comprimirlo de manera tal de que si no se deforme permanentemente, esa deformación, ese estiramiento, esa compresión, es proporcional a la fuerza aplicada, lineal. Por eso tenemos esta ecuación. El módulo de la fuerza que ejerce el resorte es proporcional al desplazamiento. Si desplazo 1 centímetro, tengo una fuerza; si desplazo 2 centímetros, tengo el doble. El resorte tiene una relación lineal de variación de su deformación con respecto a la fuerza aplicada. Y este signo menos es porque si el resorte lo estiro a la derecha, el resorte es una fuerza hacia la izquierda. Simplemente por eso. Bueno, la fuerza de fricción. A ver cómo estamos. No falta mucho. La fuerza de fricción, que también tiene origen electrostático, pero nosotros la podemos ver desde el punto de vista macroscópico como la fuerza que se opone al movimiento. Cambia de dirección. Entonces, si nosotros vamos de derecha a izquierda, la fuerza de repulsión es hacia... a ver, vamos a hacer un gráfico para que se vea bien. Siempre se opone al movimiento. Si nosotros vamos en esta dirección con nuestro movimiento, la fuerza de rozamiento siempre va a estar en dirección opuesta, fuerza de rozamiento. Si cambiamos nuestro movimiento para allá, la fuerza de rozamiento la fuerza de rozamiento va a separar. Siempre se va a oponer a
la dirección del movimiento. Por eso se llama que es una fuerza no conservativa, porque en el caso del resorte, nosotros aplicamos una fuerza y después el resorte nos devuelve toda esa energía cuando lo soltamos. En el caso de la fricción, esa energía, ya lo vamos a ver la clase que viene, se va en calor, se disipa en calor y no hay manera de recuperar. Por eso es, es eficiente apretar resortes como si fueran unas cuerdas para que esa energía gastada se pueda recuperar, por lo menos en parte. En el caso del rozamiento, la mayoría de las veces lo vamos a tratar de evitar, salvo que queramos frenar. Por ejemplo, en el caso de un freno de un automóvil, lo que justamente queremos es que el auto frene. Entonces ahí sí necesitamos fricción para poder eliminar la energía cinética y frenarlo. Pero si no es el caso, la mayoría de las veces la fuerza de fricción es algo que hay que evitar lo más posible por una cuestión de eficiencia energética. Bueno, lo que, lo que dice este gráfico es básicamente la naturaleza de la fuerza de fricción. Fíjense que acá, en este eje horizontal, tenemos la fuerza. Y acá la fuerza máxima. Por eso fíjense que está en 45 grados. ¿Qué quiere decir? Que a un elemento que está quieto, yo le puedo aplicar una determinada fuerza. Ese elemento que está quieto, si me mantengo en esta región, digo, aplico una fuerza hacia la derecha. El cuerpo reacciona con una fuerza hacia la izquierda como si fuera acción y reacción, que es básicamente lo mismo. Entonces el cuerpo sigue quieto. ¿Está bien? Yo puedo tener un cuerpo, si está apoyado en una superficie rugosa, como indica la figura, yo puedo aplicar una fuerza F. Pero esa fuerza F va a ser respondida con una fuerza de reacción de origen electrostático, por supuesto. Entonces el cuerpo no se va a mover. Aplico un newton, reacciona con un newton, no se mueve. Aplico 2 newton, reacciona con 2 newton, no se mueve. Hasta que llega a un punto que se denomina fuerza máxima de fricción estática, fuerza máxima de fricción estática, hasta que la reacción posible, hasta que la reacción ya no tiene, no puede seguir creciendo. A partir de ahí empieza el movimiento. Fíjense que desde que empieza el movimiento, apenas con la aplicación de un poquito más de fuerza de la que habíamos hecho para, incluso un poco menos, fíjense, acá llegamos a un punto máximo de un determinado valor de fuerza para que el cuerpo empiece a moverse, para que el elemento empiece a moverse. A partir de ese punto, la fuerza que hay que aplicar para que se siga moviendo tiene un valor menor a la máxima que tuve que aplicar para que empiece el movimiento. Generalmente nosotros tenemos en la práctica dos coeficientes. Dice uno, coeficiente de rozamiento estático. Un valor, supongamos, 0,4. Coeficiente de rozamiento dinámico, 0,3, más chico. ¿Qué quiere decir? Que a la fuerza normal, al peso que tenga ese elemento, le tengo que aplicar un 40% de esa reacción para que empiece a moverse, 0,4. Pero una vez que se empezó a mover, con solo aplicarle 0,3 de esa normal, el cuerpo sigue moviéndose en movimiento rectilíneo uniforme. ¿Se entiende eso? Sí, profe. Bueno, otra cosa que en la práctica, acá lo dice, ¿de qué depende esa fuerza de rozamiento? Bueno, no es lo mismo mover,
no es lo mismo mover un elemento que tiene una masa de 1 kilogramo que mover un elemento que tiene una masa de 10 kilogramos. Bueno, este elemento tiene un peso igual a 1 kilogramo por la gravedad, 10 newton por kilogramo, 10 newton, y este tendrá un peso con el mismo cálculo de 100 newton. Este tendrá una reacción normal de 10 y este tendrá una reacción normal de 100. Entonces, supongamos que el suelo este tiene un coeficiente de rozamiento estático de 0,4 y un coeficiente de rozamiento dinámico de 0,3. La fuerza mínima que hay que aplicarle a este cuerpo para que se empiece a mover en movimiento rectilíneo uniforme tiene que ser igual para que se empiece a mover de la fuerza normal, fuerza mínima, la fuerza normal por el coeficiente estático. En este caso son 10 newton por 0,4 y en este caso fuerza mínima normal por coeficiente estático 100 newton por 0,4. ¿Está bien? Siempre la fuerza de rozamiento depende de la fuerza normal. En este caso la fuerza de reacción normal es del peso, pero ya vamos a ver otro ejemplo y de ahí van a surgir algunas preguntas, por eso tengan particular atención a lo que vamos a ver dentro de unos segundos. Pero hasta acá me siguen, esto está quieto, yo puedo aplicar, fíjense acá, 10 por 0,4, 4 newton acá y 100 por 0,4, 40 newton ahí. No se mueve. Acá puedo aplicar 30 newton, no se mueve, porque la fuerza de reacción es estática, yo le pongo 30, me reacciona con 30 y no se mueve. Yo acá le pongo 3 y me reacciona con 3, no se mueve. Ahora, si yo llego a 4, se empieza a mover. Una vez que se empieza a mover, la fuerza mínima dinámica ya la tengo que calcular con el coeficiente de rozamiento dinámico. Ya es la normal por el coeficiente dinámico, 10 newton por 0,3 igual a 3 newton. Quiere decir que para que se empiece a mover yo tengo que poner 4. Una vez que se empezó a mover, ya con que le mantenga 3, suficiente. ¿Está claro eso? Eso es lo que marca este gráfico. Fíjense la fuerza máxima que soporta quieto o la fuerza mínima que tengo que hacer para que empiece a moverse. Y una vez que se empezó a mover, la fuerza que yo tengo que mantener es menor a la máxima que tuve que hacer para que se empiece a mover. Bueno, una aclaración importante respecto de esta fuerza normal que yo tengo que usar para hacer cálculos de fuerza de rozamiento. Esta fuerza normal, que por lo general, con los dibujos clásicos de un bloque puesto en una superficie horizontal, es la reacción al peso. Pero ¿qué pasa si yo tengo el techo acá? Tengo un objeto apoyado en el techo porque lo estoy teniendo con la mano acá. Lo estoy empujando yo con la mano. Fuerza del dedo. ¿Cómo calculo ahí la fuerza normal? Esto tiene masa, por lo tanto, esto tiene peso. La pregunta es, ¿cómo calculo la fuerza de rozamiento? ¿Alguien tiene alguna idea de cómo debería plantearlo? Sería la fuerza del dedo menos la fuerza de la masa y se calcularía en base a eso. O sea, la Por normal sería supuesto. la contraria de eso. Perfecto. Se dan cuenta cómo en el caso clásico como este, el peso es
parte de la acción. ¿Está bien? Entonces, en este caso, el peso es toda la acción. Yo digo, el peso es la acción, entonces la reacción va a ser al revés. Acá el peso juega en contra de la acción. Es decir, si la fuerza del dedo es menor que el peso, esto se cae. Está claro que no podríamos sostenerlo contra el techo. Supongamos entonces que la fuerza del dedo es más grande que el peso. Perfecto. Entonces, la acción sería la fuerza del dedo menos el peso. Y la reacción tendrá el mismo módulo que la acción. Entonces, si esto es 10 newton y el peso era 3 newton, bueno, 7. Si quiero calcular la fuerza de rozamiento, será los 7 newton por el coeficiente de rozamiento que corresponde, estático o dinámico. Casos intermedios, por ejemplo, a ver, otro caso, vamos a poner la pared. Tengo el bloque, el dedo empujando acá y acá el peso, fuerza del dedo. El peso acá genera alguna influencia en la fuerza de rozamiento, en este Depende hacia caso. dónde quiera mover el bloque, si hacia arriba o hacia abajo. Claro, no importa. El rozamiento. Yo quiero moverlo hacia abajo o hacia arriba, da lo mismo. Con respecto al rozamiento, por supuesto el peso va a acelerar el bloque hacia abajo, pero no me refiero a la parte de aceleración, sino a la fuerza de rozamiento. El peso en mi cálculo de fuerza de rozamiento igual. Acá, lo que voy a multiplicar por el coeficiente de rozamiento. Acá, ¿el peso forma parte o no? Les respondo yo, no forma parte, porque el peso en este caso estará perpendicular, perdón, el peso está paralelo a la superficie, es decir, no tengo componente del peso perpendicular a la superficie. Entonces acá el peso no tiene ninguna parte de acción hacia la superficie. Acá lo único que influye es la fuerza del dedo o el módulo, porque ante la fuerza del dedo tendré una reacción normal igual a esta. Acá el peso no influye en la acción. Acá el peso es toda acción. Acá el peso es en contra de la acción. Acá el peso no influye en la acción. ¿Está claro eso? Obviamente si pongo planos inclinados habrá una componente que sí y una componente que no. La fuerza de rozamiento siempre depende de la normal y la normal es la reacción a la acción y la acción siempre es perpendicular a la superficie. Entonces, solamente las fuerzas que tengan al menos componente perpendicular a la superficie van a formar parte de la acción. Si hay fuerzas como en este dibujo, como el peso, que no tiene componente perpendicular a la superficie, es toda paralela, entonces acá no juega nada. En el caso de un plano inclinado, ya lo habíamos visto, acá tengo el peso, vamos a ponerlo así. Esta componente del peso perpendicular va a jugar para el rozamiento y esta otra componente va a jugar para tangencial para la aceleración del bloque. En este caso, este peso jugaría para la aceleración del bloque, pero yo estaba preguntando respecto del rozamiento. Acá no Ya, tiene componente perpendicular. hablando del rozamiento, ¿cómo se llama? Del rozamiento, ¿no? El coeficiente estático. El dinámico sí. Tanto es, no, tampoco, ni estático ni dinámico. El coeficiente estático y dinámico, la única diferencia es que si ya se está moviendo o todavía no empezó a moverse. Pero tanto el coeficiente estático como el dinámico dependen de la normal y la normal depende de la acción perpendicular a la superficie. Entonces, en este caso particular, nunca va a formar parte ni tanto estático barra coeficiente dinámico, no importa. Acá solamente va a jugar la fuerza del dedo. ¿Está bien? Quiere decir que
yo puedo calcular acá la fuerza de rozamiento solamente con la fuerza del dedo, me da, no sé, 10 newton. Perfecto, ese va a ser el rozamiento. Entonces, ¿el rozamiento para dónde va a aparecer? La fuerza de rozamiento, para acá. Entonces, ¿con qué aceleración se va a acelerar esto hacia abajo? Peso menos fuerza de rozamiento. Pero estamos hablando ya de la aceleración. Para calcular esta fuerza de rozamiento, no para utilizarla en el diagrama de cuerpo libre, peso menos fuerza de rozamiento. Para calcular esta fuerza de rozamiento solamente voy a tener en cuenta la fuerza del dedo. ¿Por qué? Porque para calcular la fuerza de rozamiento solamente tengo en cuenta las acciones perpendiculares a la superficie. Y acá lo único perpendicular a la superficie es esta fuerza, esta no. ¿Se entendió eso? Lo podemos aplicar 100 veces si hace falta. No, no, quedó claro. Ayuda si usted... ¿Está claro? Bueno. O sea, a ver, una cosa es, vamos a aclararlo eso, lo mismo. Imaginemos que tenemos un plano inclinado. Tenemos un plano inclinado, tenemos un objeto que tiene masa m, tiene un peso. Acá calculamos el peso perpendicular y acá calculamos el peso tangencial a la superficie. Pongamos que esto tenga un plano inclinado de ángulo alfa. Y acá tenemos de nuevo alfa. ¿Está bien? Alfa, este complemento, y acá tenemos de nuevo alfa. Entonces yo digo, el peso, el peso perpendicular, este de acá, es igual al peso por el coseno de alfa. Este peso perpendicular es el que tengo en cuenta para el rozamiento. Digo, fuerza de rozamiento igual a, como la normal va a tener el mismo módulo que esto, digo peso perpendicular por el coeficiente de rozamiento. Supongamos, no importa si él es estático o el dinámico. Vamos a suponer que sea el dinámico para calcular la aceleración. Bueno, fíjense, para calcular el rozamiento usé solamente la componente de fuerza perpendicular, la que me está haciendo acción contra la superficie. Ahora, una vez que la tengo calculada la fuerza de rozamiento, ¿a dónde aparece? Siempre la fuerza de rozamiento, por definición, aparece contraria a la dirección del movimiento. Entonces la tengo que dibujar acá. Fuerza de rozamiento. Ahora, si el ejercicio pide calcular la aceleración, digo fuerza igual a masa por aceleración, aceleración, fuerza sobre masa, o sumatoria de fuerza en lo general. Entonces, cuando quiera calcular la aceleración, ¿qué voy a poner acá en sumatoria de la fuerza? En el numerador. Voy a poner el peso tangencial, que es esta componente, menos la fuerza de rozamiento, dividido la masa. Entonces, una vez calculada la fuerza de rozamiento, por supuesto la tengo en cuenta para aplicar la segunda ley de Newton. Pero antes, para calcular esa fuerza de rozamiento, solamente voy a tener en cuenta todas las fuerzas de acciones que me generen normal. En este caso, este peso, solamente una componente me genera acción. Y si tuviera la pared, como en este caso que tenía antes, tengo la fuerza del dedo acá, y el peso, fíjense, el peso no tiene componente perpendicular. Entonces, la fuerza de rozamiento acá simplemente va a ser la fuerza del dedo por el coeficiente de rozamiento. Una vez que la calcule, por supuesto va a aparecer acá, y ahí para calcular la aceleración, sí voy a tener en cuenta el peso menos la fuerza de rozamiento dividido la masa. Igual que hice acá. ¿Quedó claro eso? Sí, profe. Sí. Sí, profe. Bueno, a ver si falta algo. Bueno, ahí tienen ejemplos de los coeficientes estático y dinámico, como siempre el estático es más alto que el dinámico. Bueno, no hay más nada. Eh, bueno, estaremos listos. No sé si tienen alguna consulta de estas dos cosas que hemos visto hoy, de los temas cinemática y dinámica, o alguna otra consulta de otra índole. Si, ya les voy a
informar, ustedes estén atentos a la UV, voy a procesar estas dos clases para que la clase grabada quede, voy a detener la grabación. Recording Stop the stopped. recording. ¿Está? Les decía, voy a subir las clases grabadas que tenía de óptica para que las puedan rever, estas dos clases, y les voy a informar después cómo va a hacer con los cuestionarios para elaborar también preguntas y respuestas interactivas de estos dos temas, que sería la mejor manera que ustedes pueden ir teniendo la materia al día. Acuérdense que este curso, las posibilidades de promoción, si no tienen un seguimiento semanal, son muy bajas. Realmente, estadísticamente, nosotros observamos que los alumnos que pretenden estudiar para el parcial, la semana anterior al parcial, la estadística demuestra que en menos de un 10% logra la promoción. Entonces, la clave de llegar a buen puerto con el examen en un curso así tan acelerado como este es tener un seguimiento semanal. Entonces, si ustedes van haciendo un par de horitas, aunque sea un par de horas en la semana, donde elaboren las preguntas y las respuestas y las van acumulando en un banco. Yo les recomiendo de nuevo acumulándolas en un deck de Anki, preguntas y respuestas, para que ustedes eh, estén donde estén, tienen 10 minutos libres en la parada del colectivo, se hacen 10 minutos de Anki con las preguntas de física, y en un tiempo que a lo mejor no iban a hacer nada. Y, y así pueden ir haciendo un, un progreso continuo de la materia. Después es muy difícil, es decir, día del parcial quieren ver todas las clases de golpe, y bueno, no sirve, ¿no? Estadísticamente le digo, no sirve. Eh, Así que llévenlo más al día. Sí, están las dos secciones. El PDF de dinámica también está, y yo ahí les voy a subir la clase de grabada de cinemática, la clase de dinámica, y yo les voy a informar cómo vamos a hacer con las preguntas y respuestas. Pero ya les voy anticipando que yo quiero, en este caso, vamos a lo mejor hacer grupos. Digo, estos grupos generan preguntas, vamos a tratar que sean menos cantidad de preguntas para que no se repitan tanto, más profundas, es decir, que tengan un poco más de elaboración y que ustedes mismos hagan respuestas. Algunos preguntan, otros ustedes responden y elaboran, y yo reviso y agrego, saco, corrijo para que ustedes tengan las versiones de preguntas depuradas. Sí, no sé, Tomás, ¿querés hablar? Sí, profe, quería consultarle cuáles son las notas para la promoción práctica o aprobación directa. No sé cómo funciona porque habían dicho que había cambiado el plan de física. Bueno, la nota del parcial es una nota única, teórico-práctica. Eh, la, la flexibilidad nosotros que lo manejamos dentro del curso, que no está en el reglamento, pero lo solemos manejar, es decir, bueno, nosotros vamos a promediar las notas siempre y cuando los parciales están aprobados. Es decir, si tenemos un 4 y un 8, bueno, vamos a promediar, tiene que dar, la nota final del parcial tiene que dar 6. Pero si tenemos la parte teórica no aprobada, por más que saquen 10, no vamos a hacer 10 más 2, 8 dividido, no. 10 más 2, 12 dividido 2, 6. No. Vamos a promediar la parte teórica y práctica para la nota final del parcial teórico-práctico, siempre y cuando las dos partes estén aprobadas. ¿Sí? Por lo menos 4. Ese promedio tiene que ser 6 o más. Los que tengan promoción práctica, bueno, tienen que sacar 6 o más en la parte teórica. Los que tengan todavía promociones todavía este año es el último año que quedan promociones del sistema anterior. Si ustedes tienen promoción práctica, ustedes tienen que rendir nada más que los parciales teóricos. En el caso de que saquen 6 o más en los parciales teóricos, ahí a fin de año nos traen la comprobación
de su autogestión, donde dice que tienen la promoción práctica. Si no, no, porque si ustedes no promocionan el teórico, no tienen que hacer nada, quedará la promoción práctica por si quieren rendir en los últimos turnos. ¿Está bien? Profe, yo tengo promoción práctica de 2022, o sea, yo tengo la promoción del intensivo de verano 2023, pero es del ciclo lectivo 2022. ¿Sirve todavía eso? Sí, el 22 por eso, el 23, 24, Sí, esas la son las... promoción se te acaba en marzo, a mí me dijeron. Los que hicieron intensivo de Sí, verano este año, se les acaba en marzo del año que viene. no, no, el intensivo del 2022 se termina el año que viene. El año pasado ya teníamos este sistema, así que no hay promoción práctica del 2023, no. La última promoción práctica suelta, práctico por un lado, teórico por otro, es del 22. O sea, el que cursó el intensivo en el 22 y tiene promoción práctica, tuvo el año 23 y 24, hasta que termine en febrero del año que viene, el ciclo de activo, válida. Es decir, que el que promocionó práctico en el año 22 sí tiene válida. El año pasado no hubo más promoción práctica. O sea que nadie puede venir y decir, yo cursé el año pasado 2023 y promocioné la parte práctica. No, eso no existe. Claro, profe. Claro, yo ¿Está cursé bien? en enero de 2023, pero todavía era del ciclo 2022, el ciclo lectivo 2022. Por eso nos En, dieron la en- promoción práctica. en el verano. Claro, sí, exactamente. Ujú. Claro, está bien. Entonces, si yo solo rindo los teóricos y a fin de año les muestro las notas en autogestión, así sería. Claro, si rendiste con más de 6 los parciales teóricos, ya sea original o recuperatorio, no importa, si te fue mal en uno y lo recuperaste con más de 6, entonces ahí sí, es decir, profe, me mandó un mail o te comunica con nosotros, yo ya promocioné los partes teóricos, ahora le envío el comprobante de práctica. Pero si no promociona el teórico, no, porque no tiene sentido. Claro, profe, tienen que ser 6 en los teóricos, sí, sí. Ujú. Sí, 6 o Perfecto. más en los teóricos. Y en el caso de los que estén cursando todo completo, promedio de 6 siempre y cuando las dos partes estén aprobadas, por lo menos con 4. ¿Está bien? Entonces, si tienen 4 en una, bueno, eso lo ponemos nosotros como flexibilidad, ¿no? Sacó un 4 en el práctico, un 8 en el teórico, bueno, le vamos a poner 6 de promedio, pero no un parcial desaprobado. Tiene que ser por lo menos 4, que es 40%. Es decir, en el caso de las 10 preguntas teóricas, bueno, 4 preguntas eh, perfectamente respondidas. ¿Está bien? La promoción, la última válida es del ciclo 2022. Del ciclo 2023 ya no hubo más promociones separadas. Bueno, nos estamos comunicando entonces, cualquier duda me mandan un correo, me dejan mensaje en la web. Mi correo suele ser más rápido porque lo leo en cualquier lado. Por ahí el mensaje en la web pasan 2 o 3 días hasta que los veo. Así que si tienen alguna pregunta pueden mandar un correo. ¿Mm? Solo cinemática. A ver. Ah, no tengo. Bueno, ya me voy a fijar. No, estaban los dos. Pero de todas maneras lo reviso. Ahora voy a subir las clases. Apenas cierre el Zoom, se me genera el video de la clase, lo subo a YouTube, demoran unos minutos y veo eso. Ah, sí, sí, el correo tiene que estar ahí. Es J Pavón, se los pongo por acá.
Bueno, nos vemos entonces. Buen fin de semana. Gracias, profe. Chau, Chao, profe. profe. Chao, Nos vemos. chao, hasta luego. Chao, profe. Adiós. Hasta luego, profe. Chao, profe. Nos vemos. Chao, nos vemos, hasta luego.